Estamos en movimiento. Saludos cordiales, somos estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo y en esta oportunidad vamos a hablar de balantidiasis. Mi grupo está conformado por Olga Fiallos, Karina Gaibor, Gisela González, Natalia Aro y mi persona Miguel Ángel González. Bien, en este momento yo les voy a dar una introducción de la temática a desarrollar, para lo cual es importante conocer que la balantidiasis es una zoonosis causada por el Balantidium coli, conocido como el único protozoo ciliado que infecta a los seres humanos, quienes la adquieren por vía fecal-oral. Afecta principalmente al tracto digestivo, más específicamente al intestino grueso, y su transmisión es a partir de las heces del hospedador infectado. Se halla presente en las regiones tropicales y subtropicales, aunque su distribución es mundial, y los cerdos se consideran generalmente su principal reservorio natural. Por ello va a afectar principalmente a las áreas rurales de los países en desarrollo. Bien, conociendo esto, junto a mi grupo pues hemos realizado una revisión bibliográfica de 10 artículos, los cuales pues tocan esta temática o la antidiasis. Están enfocados tanto en animales como en personas. El primer artículo titula Medicamentos para el tratamiento de cerdo con infecciones parasitarias, tanto mono como mixtas. Y bien, el escenario que nos presenta es que el uso frecuente de productos que contienen la misma sustancia activa provoca la resistencia del parásito y pues con esto va a llevar a disminuir la efectividad del tratamiento. Por ello, los autores del estudio tuvieron como objetivo buscar medicamentos que permitan tanto controlar la eficacia de los antiparasitarios actuales como desarrollar nuevos regímenes de tratamiento para la balantidiasis en cerdos. El segundo artículo titula Balantidiasis en niños aymaras del altiplano norte boliviano. Y bueno, lo que el artículo nos cuenta en su introducción es que en Bolivia solo se han notificado 3 casos de balantidiasis en 2 de los 9 departamentos del país. Por ello, el objetivo de los autores del estudio fue investigar la balantidiasis en una región del norte boliviano, donde otras parasitosis humanas como la fascioliasis y la criptosporidiasis se consideran infecciones endémicas. El título del tercer artículo es Prevalencia de Balantidium coli en la población humana y porcina, asociada a factores socioeconómicos y saneamiento ambiental en el distrito de Ácora, Puno, Perú. Y bueno, básicamente lo que los autores quisieron con este artículo es determinar la prevalencia de Balantidium coli en la población humana, esto pues ayudándose según la edad y la procedencia. Además, querían determinar también la prevalencia de Balantidium coli en la población porcina y determinar el nivel de asociación entre los factores socioeconómicos y de saneamiento ambiental con la balantidiasis. Todo esto dentro del distrito de Ácora. El artículo número 4 se titula Comparación de 5 técnicas parasitológicas para el diagnóstico de laboratorio de quistes de Balantidium coli. Y como introducción nos dice que actualmente la mayoría de los métodos utilizados para la detección de parásitos intestinales implican el uso de soluciones y reactivos que minimizan los restos fecales y facilitan la visualización de las estructuras de los parásitos. Además, los laboratorios de parasitología apuestan por el uso de centrífugas y microscopios que disminuyen el tiempo necesario para realizar las inspecciones y aumentan la precisión de los resultados. Sin embargo, estas técnicas tienen métodos específicos y es necesario realizar estudios comparativos para poder definir cuál de ellas es más sensible y rápida. Con esto, pues los autores tuvieron por objetivo analizar la detección de quistes de este parásito en muestras de heces de diferentes huéspedes, utilizando 5 técnicas parasitológicas con la comparación de la eficacia de recuperación de quistes entre estas técnicas. En cuanto al quinto artículo, pues su título es Prevalencia y factores de riesgo de la infección por Balantidium coli en humanos y su asociación con parámetros hematológicos y bioquímicos en el municipio de Gawest, en Ghana. La introducción que nos brinda, pues, es que justamente en este país, en Ghana, se ha detectado la presencia de Balantidium coli en hortalizas y en cerdos. Contrariamente, pues, existen muy pocos datos relativos a la balantidiasis humana en ese lugar, con lo cual, pues, el objetivo de este estudio fue evaluar la infección humana por Balantidium coli en Ghana, además de los factores asociados a la misma y su correspondiente asociación con parámetros tanto hematológicos como bioquímicos. En cuanto al sexto artículo, su título es Disentería causada por Balantidium coli en China, y este nos plantea que la infección humana por Balantidium coli es poco común, a pesar de su potencial de distribución mundial. Hasta donde era de conocimiento de los autores, pues recordemos que esta investigación se realizó entre 2001 y 2020, solo se han notificado 18 casos aislados de infecciones humanas por Balantidium coli en la literatura inglesa, en países muy limitados.
En cuanto a China, se ha detectado muy pocas infecciones humanas por Balantidium coli y es raro que los clínicos o técnicos de laboratorio chinos consideren Balantidium coli como posible patógeno en pacientes con diarrea. Es por esto pues que el objetivo del informe, el objetivo de los autores de este informe fue informar de un caso de balantidiasis intestinal en China, el cual pues indica la posible aparición de enfermedades inducidas por Balantidium coli en climas más fríos. El séptimo artículo lleva por título Balantidium spp en cerdos y sus creadores, prevalencia en comunidades de 2 estados de Venezuela. Y entre la información que nos brinda en la introducción, lo más importante es destacar que la balantidiasis puede tener 3 presentaciones clínicas: una infección asintomática, como en el caso del cerdo, donde el hospedador pues, se comporta como un reservorio del protozoario; una infección crónica, donde se van a alternar periodos de diarrea con constipación, además de dolores abdominales; y una balantidiasis fulminante, la cual se va a presentar como una disentería similar a la ocasionada por entamoeba histolítica, donde se van a producir lesiones en el intestino. Los estudios relacionados con la prevalencia de Balantidium coli pues, en general son escasos, tanto a nivel mundial y aún más pues, en Venezuela. Por lo tanto, el objetivo que tuvieron pues, los autores de este estudio al momento de realizarlo fue investigar la presencia de Balantidium spp en cerdos de granjas y también en cerdos criados domésticamente, y correlacionar su hallazgo con la posible infección en las personas que los crían. En el caso del octavo artículo, su título es Balantidiasis en un camello dromedario, y pues nos plantea que en países islámicos como Irán, la cría de cerdos y su consumo está prohibido, y la infección humana pues va a parecer inexistente justamente por esta característica. No obstante, se ha detectado casos de balantidiasis humana en dicho país. Además, se ha propuesto al camello como reservorio de Balantidium coli en estos países. Por ello, los autores del artículo describieron la aparición de balantidiasis en un camello dromedario de 3 años de edad y apoyaron el papel propuesto del camello como reservorio de Balantidium coli. En cuanto al noveno artículo, titulado La técnica más sencilla de cultivo y mantenimiento de Balantidium coli, plantea que el Balantidium coli puede convertirse en un parásito oportunista en huéspedes inmunodeprimidos que viven en entornos urbanos donde los cerdos no son un factor de infección. Hay que destacar además que el establecimiento de todos estos organismos en cultivos pues está lejos de ser un procedimiento de rutina y suele ser menos sensible que la microscopía como mecanismo de detección. Además, pues a diferencia de las bacterias, el mantenimiento de estos organismos en el laboratorio de diagnóstico es difícil, caro y laborioso. El Balantidium es un patógeno a menudo descuidado y como tal la investigación sobre Balantidium ha sido escasa. Pues con todos estos antecedentes, el objetivo que tuvieron pues, los autores de este estudio fue idear técnicas in vitro de cultivo y mantenimiento de Balantidium coli que sean fáciles y rentables. Finalmente, el artículo número 10, cuyo título es Estudio comparativo de 3 medios de cultivo cénico para el cultivo de cepas de Balantidio, pues plantea que aunque se ha informado previamente del éxito en el mantenimiento de Balantidium coli en cultivo cénico, no existen estudios comparativos de la eficacia de estos medios de cultivo para el mantenimiento de estos protozoos. Dado que Balantidium coli es un parásito que no ha sido estudiado, no se sabe aún cuál de estos medios de cultivo podría ser más adecuado para el mantenimiento de este protozoo in vitro. Por ello, el objetivo de los autores del estudio fue evaluar la tasa de crecimiento de cepas de Balantidium coli aisladas de cerdos y primates no humanos en los medios Pobla, modificados por Jones, y medio triptinasa, levadura suero, mucina gástrica y Lugech serum, bajo diferentes tiempos de incubación. Bueno, a continuación, mi persona Gisela González va a explicar sobre materiales y métodos. En el primer artículo tenemos que en el año 2017 para la investigación seleccionaron muestras de heces de lechones, las cuales presentaban diarrea y deshidratación. Estas fueron examinadas mediante un flotado nativo con yodo de Lugol. Posteriormente hicieron estudios coprológicos utilizando un líquido de flotación especial para la detección de quistes de Balantidio coli. Una vez detectado este parásito, en el tratamiento para erradicar el mismo, administraron Butalfán, OR y Eprimec. En el segundo artículo, con respecto al informe estudiado, realizaron encuestas al azar a niños de las comunidades aymaras entre la edad de 5 y 19 años sobre las condiciones que vivían y si tenían contacto con la crianza de cerdos. Toda esta información recopilada fue procesada y la cual, al conocer todo esto que tenían, especialmente el agua contaminada con las heces de cerdos, procedieron a recoger muestras de heces de los infantes para llevar a cabo un estudio coprológico. Y para fines de comparación, también para saber si estos cerdos estaban contaminados, también les tomaron muestras de heces a estos.
Con respecto al tercer artículo, en relación al artículo analizado, para establecer la presencia de Valentín coli, recogieron muestras de heces de niños adultos en un recipiente adecuado y seguidamente lo analizaron mediante el método de Rich modificado. En el cuarto, referente al estudio revisado, utilizaron muestras fecales de animales cautivados en las que no emplearon ningún conservante químico. Y en este procedimiento utilizaron 5 técnicas para poder detectar los quistes de Valentín-Coli, que las técnicas de Luch, la técnica de Ritchie, la técnica de Faust, de Scheiter modificado y el examen directo. Todo esto para poder detectar los quistes de Valentín-Coli. Como tenemos con respecto al quinto artículo, que tenemos que esta investigación es de tipo transversal, donde participaron 2 comunidades de criadores de cerdos y los miembros de sus hogares que eran expuestos con un rango de edad entre 16 y 71 años, de los cuales tomaron muestras de esas para detección, especialmente de la morfología de Valentín coli de los quistes, y como también hicieron un examen de sangre para observar si no presentaban también parásitos en sangre, para poder diferenciar con otros tipos de patologías. Con respecto al sexto, Pexi y asociados en el presente reporte evaluaron las muestras de heces de un hombre de 68 años de China, con la cual procedía anteriormente hace unos 4 meses. Este era criador de cerdos igualmente, con lo que procedieron a analizar en el microscopio mediante una preparación húmeda en la cual observaron trofocitos ovalados de Valentín coli. En el séptimo es que Guzmán y asociados entregaron un consentimiento informado a participantes para que estos puedan firmarlo y que estos puedan participar en la investigación. Ya una vez aprobado, se recogieron muestras de heces tanto de niños, de adultos y de personas que tenían un contacto indirecto con los cerdos. Estas muestras fueron de 3 días diferentes. Es importante añadir que dentro de este grupo también participaron igualmente las muestras de heces de cerdos para la realización de examen parasitológico y para poder observar si estos presentaban el parásito de Valentín coli, ya tanto sea como trofozoitos o quistes. En el octavo artículo tenemos que en el año 2003 utilizaron un camello dromerario para tomarle muestras de heces, las cuales, estas de aquí, presentaba una consistencia blanda y una capa mucosa, pero el color y el olor eran normal. Para posteriormente en el laboratorio, estas muestras fueron analizadas mediante el método de flotación, utilizando una solución saturada, la cual reveló una gran cantidad de Valentín coli con su morfología de trofozoitos y quistes. En el noveno tenemos que con respecto al artículo revisado, evaluaron cepas aisladas de Valentín coli a través de las heces de macacos, cinamurgos y cerdos mediante 3 métodos de cultivo escénico para conocer la tasa de crecimiento de las cepas del parásito. Y con respecto al décimo artículo, tenemos que en el presente informe a un paciente se le recogió una muestra de heces diarreicas, que fue sometido a un examen de rutina, el cual realizaba un montaje húmedos en fresco para detectar trofocitos de Valentín coli mediante un análisis en microscopio. Para el cultivo y mantenimiento del parásito se utilizó una botella estéril y 4 medios de cultivos caseros, en la cual los materiales fueron el agua con material fecal, agua con material fecal más sangre y agua con suero. Esto todo fue para cultivar y mantener el parásito. Los medios de cultivos inoculados se observaron diariamente y después semanalmente. Mi nombre es Karina Gaibor y a continuación les voy a dar a conocer los resultados que se obtuvieron en cada uno de los artículos consultados. En cuanto al primer artículo, la dosis de 1.5 miligramos por un litro de agua restauró gradualmente el contenido de proteína total y albúmina. Una dosis de 2.0 miligramos por un litro de agua hizo que los indicadores de referencia se regulen en el 9º día. Una dosis de 2.5 miligramos por un litro de agua recuperó la proteína en suero y la albúmina tras 7 días de uso. Los lechones que fueron tratados con Butofan OR a una dosis de 2.5 miligramos por un litro de agua fueron los más activos. Al tercer día de su tratamiento, la diarrea cesó y después de 7 días se observó una mejora en los parámetros bioquímicos de la sangre. En cuanto a nuestro segundo artículo, como resultado tenemos que en las 11 comunidades que mostraron infección por Valentín coli, la prevalencia osciló entre el 1 y el 5.3%. Entre las 26 muestras de heces positivas, 21 contenían solo quistes y 5 eran blandas y contenían trofozoitos. La prevalencia más alta se halló en personas en edades de 5 a 8 años, especialmente en los varones. Se detectaron 13 o 14 especies de protozoos y 7 de helmintos. Entre las 26 muestras positivas a la infección por Valentín coli, el número de otras especies de parásitos encontradas variaba de 1 a 5 o 6. Los análisis
coprológicos de las 50 muestras de heces porcinas mostraron infección por Balantidium coli en el 54% de los cerdos. Los resultados en el tercer artículo fue que de 221 muestras fecales, 13 resultaron positivas a Balantidium coli, con una prevalencia de 5.88% de parásito en la población humana de Acorapuno. 8 resultaron positivas en niños y 5 positivas en adultos. De un total de 80 muestras fecales de porcinos, 71 resultaron positivas al parásito, lo que equivale a una prevalencia de 88.75% en porcinos de los centros poblados de Caritamaya y Soca. Se encontró que la edad fue un factor que limitaba significativamente la transmisión del parásito en la población humana. En cuanto al cuarto artículo, el 49.2% y 41.5% respectivamente fueron positivos para formas evolutivas de Balantidium coli y el 42.6% y 29.5% de forma quística, mediante la asociación de 5 técnicas parasitológicas. De 463 de muestras fecales de primates no humanos positivas para trofozoitos y quistes de Balantidium coli, se obtuvieron 11 de primates no humanos del Nuevo Mundo, mientras que 452 eran de primates no humanos del Viejo Mundo. Se encontró quistes en 9 muestras fecales de primates del Nuevo Mundo y 320 muestras fecales del Viejo Mundo, en primates no humanos. Los quistes de Balantidium coli se diagnosticaron mayormente por vía directa, por técnica de sedimentación de Lutz y la técnica de Ricci modificada. Los resultados del quinto artículo fue que de 414 participantes, 120 eran criadores de cerdos y 294 eran miembros de hogares expuestos. La prevalencia fue del 10.4%, significativamente mayor entre los criadores de cerdos. La infección fue mayor en personas en edades de 21 a 40 años y se asoció con el nivel educativo. El 65.4% utilizaba un sistema de jaulas, mientras que el 26.9% y el 7.7% estaban parcialmente alojados y no alojados. Los niveles de hemoglobina se encontraban reducidos tanto en monoinfecciones como en coinfecciones. Los niveles de glóbulos rojos eran más bajos en los individuos coinfectados. Los glóbulos blancos eran mayores en los casos infectados. Los niveles de linfocitos fueron elevados en la coinfección. Los niveles de plaquetas se redujeron significativamente en la coinfección. Por último, los niveles de albúmina también resultaron ser significativamente más bajos en el estado de infección. En cuanto al sexto artículo, como resultado se obtuvo que en el hombre de 68 años, cuyo análisis de sangre muestra una anemia leve, la prueba de sangre oculta en heces es positiva. Se capturaron algunos grandes trofozoitos ovalados. Los grandes trofozoitos ciliados activos se identificaron como Balantidium coli fácilmente. Combinando manifestaciones clínicas, se diagnosticó disentería causada por Balantidium coli, lo cual fue corroborado por la experiencia del paciente de trabajar como criador de cerdos, porque los cerdos sirven como el reservorio más importante para la infección humana con Balantidium coli. Referente al séptimo artículo, del 65% de los cerdos de la granja que resultaron positivos para Balantidium spp, se detectaron quistes y o trofozoitos por el examen microscópico directo más el cultivo en 69.2% y con cultivo solo en el 30.8%. La morfología y el tamaño de los quistes y trofozoitos más su movimiento característico permitió la identificación del protozoario. En ninguno de los grupos de personas examinadas se detectó la infección por Balantidium spp. Los habitantes de todas las comunidades mantenían estrecho contacto con los cerdos y con otros animales que se encontraban en los alrededores de las viviendas. Tenían hábitos higiénicos deficientes y niños y adultos andaban descalzos, manteniendo contacto directo con la tierra. Un hemograma completo no reveló anomalías en el leucograma. Esto en cuanto al octavo artículo, en cuanto a los resultados. Aunque el hematocrito estaba en el rango normal más bajo del 27%, el recuento de glóbulos rojos estaba en rango normal. No se observaron células de banda ni parásitos sanguíneos en el frotis de sangre. La muestra fecal se recogió directamente del recto y se examinó mediante el método de flotación utilizando una solución saturada de sacarosa. El examen fecal reveló una gran cantidad de Balantidium coli, trofozoitos y quistes. Existió la ausencia de otros parásitos. En cuanto al noveno artículo, como resultado, se observaron numerosos trofozoitos móviles a baja potencia y luego a alta potencia, después de 24 horas de la inoculación. Se observaron claramente estructuras como cilios, el vestíbulo, el macronúcleo y las vacuolas contráctiles. Luego de un mes se observó una ligera disminución en el recuento. En los subcultivos se volvieron a observar numerosos trofozoitos móviles de Balantidium coli, que sobrevivió durante 7 meses. 4 meses
pero existió una disminución del recuento y ningún crecimiento en el medio de cultivo, WF, WFB y WS. Se observó crecimiento en los subcultivos, excepto en el WS. Los cultivos crecieron y se mantuvieron bien a temperatura ambiente hasta varios meses. Por último, en cuanto al artículo 10, como resultado, las cepas de Balantidium coli aisladas de macacos, Cynomolgus y cerdos mantenidos en el medio TYSGM9 mostraron un crecimiento cuantitativo desde la inoculación hasta las 48 horas de incubación. En el medio Pavlova modificado se observó un crecimiento cuantitativo después de 24 horas y los recuentos máximos se obtuvieron después de 72 horas. En el medio LES, los trofozoitos no mostraron un crecimiento significativo a partir del inóculo. La prueba de Wilcoxon puede demostrar dónde se produce esta diferencia. En los aislamientos de macacos, la diferencia de crecimientos se produjo en las comparaciones de tiempos de 72 y 96 horas de Pavlova modificada y 48 por 96 horas en el medio TYSGM9. A continuación les hablará Natalia acerca de la discusión. El tratamiento que va a dar éxito en este estudio se trata de butofanor, que tuvo un efecto positivo en el metabolismo de las proteínas y de las grasas. Este complejo, acompañado de primen, también tuvo un efecto positivo en la composición bioquímica de la sangre, generando un estado general en los cerdos que se vuelven más activos, se recuperaron las funciones de su sistema digestivo y aumentaron su peso corporal. Mientras que la Balantiasis coli en otro estudio se considera un organismo comensal en poblaciones de cerdos que se han descrito diferentes tipos de infecciones en humanos. Las infecciones crónicas y agudas pueden ocurrir esporádicamente y en forma de epidemias. Se han informado que la balantidiasis aguda fulminante tiene una tasa de letalidad del 30%. Los pacientes pueden morir por perforación intestinal o disentería fulminante con hemorragia y shock. Los resultados sugieren la posibilidad de un alto grado de resistencia natural o adquirida a este parásito. En otro estudio coproparasitológico de 100 personas se reveló que 5 de ellas se encontraban infectadas con Balantidium coli. La baja frecuencia de esta parasitosis es consecuencia de que en esta zona los pobladores practicaban ciertos hábitos saludables impartidos por el centro de salud, así como el uso de letrinas para la micción y defecación que fueron limitantes para la transmisión del parásito. En el caso de la población porcina, este va a poseer un 88,75% en este estudio, debido a que a estos porcinos se los mantenía en pocilgas y nunca eran higienizadas ni tampoco tenían buena alimentación. Esto fue una causa para ello. También la gran mayoría de personas en este estudio, el 97%, consumían agua de pozo y de ellas 5 dieron positivo a esta enfermedad y 3 consumían agua de otras fuentes, las cuales dieron negativo para este parásito. El 10,34% de las personas que criaban cerdos estaban infectadas por el parásito y solo el 2,83% de personas que no criaban cerdo fueron positivos a este parásito. A continuación, en otro estudio hablamos que las asociaciones entre las 5 técnicas parasitológicas permitieron diagnosticar Balantidiasis coli, quistes en la muestra de heces tanto de cerdos como de primates no humanos. Podemos decir que en este estudio, con el fin de detectar la Balantidiasis coli, las muestras fecales frescas siempre se recolectaron y se utilizaron sin conservantes en 5 métodos: el examen directo, 2 técnicas de sedimentación y 2 técnicas de flotación. Las técnicas de flotación modificado mostraron una baja recuperación de Balantidiasis coli quistes de muestras fecales de cerdos y primates no humanos. La técnica de sedimentación mostró la mayor eficacia diagnóstica para Balantidiasis coli quistes con 0,74%, seguido del examen directo de 0,57%, la sedimentación espontánea un 0,49% en 1.214 muestras de heces humanas. En otro estudio se informa sobre los resultados de la encuesta de Balantidiasis coli humana en 2 poblaciones, que es en Ghana y también, también en la región de Greater Accra, y también en 2 comunidades de Opan y Oniyansana. Este estudio es diseñado para descubrir la carga real de infección en estas 2 comunidades. Se encontró una alta prevalencia de balantidiasis humana, con un 10,4% en las comunidades mencionadas. Las manifestaciones clínicas de las infecciones humanas con Balantidiasis coli van a variar desde casos asintomáticos leves hasta casos con disentería grave, que incluso pueden progresar a consecuencias potencialmente mortales, que conviene tener cuidado a diferenciar entre Balantidiasis coli, trofozoitos y células epiteliales ciliadas de muestras pulmonares. Sorprendentemente, el micronúcleo en este trofozoitos se observó en el frotis teñido de Green Jensen en este caso.
Podemos hablar que en otro estudio el 65% y el 67% de Balantidium spp, dado en los cerdos provenientes de la granja porcina ubicada en Marichis y en los cerdos criados domésticamente en las comunidades criollas y panares de Maniapur, respectivamente, coincidieron con reportes de diferentes poblaciones de la provincia de Yunnan. Por otro lado, también se puede observar la prevalencia superior al 60%. Se encontraron en ambos grupos de cerdos, lo cual no parecía tener relación con el tipo de alimentación y condiciones de crianza de estos animales. En cuanto a los organismos identificados en estas personas estudiadas, se pudieron notar que los protozoarios se presentaron en mayor número con respecto a los helmintos tanto de las personas de la granja y sus alrededores. En conclusión, podemos decir que los más frecuentes fueron la blastocitis spp y duodenales. Y en cambio, en el caso de los helmintos, el primer lugar lo ocupa en el caso de la granja las caries lumbricoides con un 6% y en otras comunidades otros tipos de especies. Bien, en otro estudio, en el caso en Irán, se reportaron dos casos de balantidiasis de camello, los cuales habían sido tratados con un 53 porcentaje de administración diaria de cloroquina y 3 administración diaria de carbarazona, que es un fármaco antiprosuario a base de arsénico. En este caso actual, de los dos casos de camellos, se administraron ampicilina en su tratamiento, lo cual mostró buenos efectos terapéuticos y la eliminación completa de parásitos fecales después del inicio del tratamiento. En el primer informe de balantidiasis del camello en Irán y apoyo el papel propuesto del camello como reservorio de balantidiasis colis en Irán. Bien, dando como pudiendo decir que en este caso los factores que dieron para esta parasitosis fueron la contaminación del suelo y del agua. En otro informe de cultivo desiliado de Balantiasis coli, en el de Barrett y Young, utilizado el medio de suero salino simple utilizado para blastocitis homines. Los cultivos positivos que contienen Balantiasis coli sobrevivió durante 14 días con subcultivos realizados cada 24 horas. Los cultivos del aislado observados a las 48 horas sin subcultivos dieron como resultado un aumento en la densidad bacteriana y el número de protozoos disminuyendo gradualmente. Los ciliados tróficos no sobrevivieron más de 24 y 48 horas en cultivo mantenidos a temperaturas superiores a 40 grados, destacando que esto es lo más importante. Por último, tenemos que en otro estudio, en este estudio mismo, podemos decir que la tasa de crecimiento de Balantidiasis coli en medio de Pavlova modificados, la técnica TISGM9 y les evalúa 4 tiempos de incubación, 24, 48 y 72 y 96 horas, donde lo más importante que podemos destacar es que 24 y 48 horas fueron las más utilizadas en el mantenimiento de este parásito ciliado. La mucina gástrica porcina utilizada en este estudio podría haber ayudado a la mejoría del desarrollo de las cepas aisladas de cerdos, ya que la mucina es un componente específico del sistema digestivo de los huéspedes. En conclusión, la técnica TISGM9 fue la más ideal para este estudio que requería masa parasitaria rápida. También cabe señalar que en este estudio se detectó mayor número de células de este parásito por conteo en los tiempos de incubación de 48 horas y 72 horas, destacando la eficacia del periodo de incubación a las 48 horas. Y 70 para este método TISG-M9 y 72 horas para Pavlova modificado. Con respecto a las conclusiones, les voy a presentar yo, Olguita Mercedes Villamizarol. Petrova y colaboradores concluyeron que el medicamento Butovan OR fue el más efectivo en cuanto al tratamiento de balantidiasis en cerdos. Además, ellos determinaron que para el tratamiento de mentiasis, balantidiasis y sarna sarcótica se recomienda la administración compleja de Eprimec y Butovan O de forma oral. En el estudio, Esteban y colaboradores concluyeron que los factores higiénicos juegan un papel importante en la transmisión de E. coli. Además, en relación a la fuente de infección en humanos, la mayoría de pacientes que presentaron balantidiasis se debió a que mantienen estricto contacto con cerdos. Esto último confirmaría la contaminación de aguas por heces de estos animales, generando así un foco de infección mayor y por ende la prevalencia de este cuadro infeccioso. En conclusión, Condemaita y colaboradores determinaron una mayor prevalencia de Balantidium coli en la población porcina que en la humana. A su vez, concluyeron que el uso de letrinas y la edad adulta son factores asociados a la transmisión e infección de B. coli. Barbosa y colaboradores, una vez finalizado su estudio, concluyeron que la asociación entre el examen directo y el UTS fue el mejor método para diagnosticar balantidiasis. Además, manifestaron que las técnicas de frotación centrífuga no presentan buenas tasas de recuperación por B. coli y por tanto no son adecuadas en la investigación del parásito. Barbosa y colaboradores determinaron que los medios monofásicos líquidos garantizan el mantenimiento de los protozoarios in vitro. Finalmente, ellos concluyeron que realizar más estudios para evaluar los crecimientos de B. coli es una necesidad latente que por ende debe ser cumplida.
Aninaye y otros informaron que las prácticas agrícolas deficientes y poco saludables favorecen la transmisión de E. coli. Por ende, concluyeron que la población con un índice mayor de riesgo y exposición es aquella que habita tanto en zonas tropicales, donde la crianza de cerdos es común, es decir, se refieren a la población agricultora y por consiguiente a su familia. Una vez terminado el estudio, Guzmán y otros reconocieron la importancia de realizar un cultivo como método en la determinación de la presencia de este protozoo y así obtener resultados más asociados a la realidad. Por consiguiente, ellos concluyeron que las actividades higiénico-sanitarias son necesarias para la reducción de la infección de balantiriasis. Yu y colaboradores determinaron que la infección humana por E. coli es poco común a pesar de su potencial mundial. Además, mencionaron que las zonas subtropicales se encuentran entre los lugares donde existe mayor prevalencia de esta parasitosis. Ellos observaron a un paciente que presentaba un cuadro clínico muy grave. Entre sus síntomas se destacaba la diarrea con sangre. Una vez que ellos realizan los respectivos exámenes, concluyeron que el paciente presentaba disentería por E. coli, siendo así este un caso muy particular, debido a que el paciente provenía de una zona fría. Tajiki y colaboradores reconocieron que la prevalencia del parásito Balandidium coli se encuentra en cerdos, siendo este el reservorio principal de enfermedades e infecciones humanas, aunque por otro lado, ellos encontraron y reportaron la presencia de trofozoitos y quistes de Balandidium coli en la materia fecal de un camello, por lo que concluyeron que el camello podría considerarse como otra especie de reservorio de esta parasitosis. Pareja y otros concluyeron que el desarrollo de diferentes técnicas para la determinación de E. coli fomenta la propagación y mayor supervivencia del mismo en determinados cultivos, lo cual ellos consideraron ser un factor limitante en la toma de decisión al momento de trabajar con estos parásitos. Bibliografía. Estamos en movimiento.